Los hechos que enmarcaron la semana política tienen que ver con la campaña, con la pandemia, con lo que está pasando dentro del poder en relación a todo el impacto que el tema de las visitas, el Visitagate o el Olivosgate, está produciendo en el gobierno. Y también con el episodio que sucedió en la automotriz en Toyota en relación a su búsqueda de trabajo frustra. Para ordenar esto, obviamente en el centro de la escena siempre está el poder, quien tiene el gobierno, el oficialismo. Es quien tiene la mayor responsabilidad y, por supuesto, el que genera la mayor cantidad de hechos políticos en cualquier país, en cualquier circunstancia. ¿Cuál es hoy el elemento que perturba al presidente de la República claramente en el universo de cosas problemáticas que tiene la Argentina? Sin duda que esto que se ha llamado el Visitagate o el Olivosgate lo afecta. Lo afecta interna y externamente. Y por eso el otro día tuvo que hablar de esto, ¿no es cierto?, en el reportaje que le daba Víctor Hugo Morales, ¿no? Y cuando lo hace, uno escucha claramente la dificultad que tiene el presidente de la República de vivir, digamos, como normal eso que pasó, porque no fue normal, porque marcó un doble estándar de conducta. A medida que se van conociendo más detalles, está claro que el presidente de la República utilizó de su privilegio para tener una vida social que otros no tuvieron. Porque el reproche, además, que se le hace al presidente de la República no es que se haya reunido con un gobernador, un intendente, un enviado del exterior, un empresario en relación a su tarea, sino lo que el presidente de la República hizo como privilegio en relación a una vida social que estaba vedada para todos nosotros, es decir, para todos nosotros. Ese es el punto clave que quiero marcar y que el presidente de la República no puede defender. Porque de hecho, inclusive muchas de las reuniones que se hacían, uno recuerda aquellas conferencias de prensa en las cuales se anunciaban nuevas medidas, muchas de ellas se hacían por Zoom. Entonces, ese es el primer elemento que al presidente de la República lo complica. Ese doble estándar. Y que en el medio de la pandemia ha significado mucho dolor. No solamente incomodidad, molestia, mucho dolor. Y se ven los testimonios de muchísima gente que le reprocha al presidente diciéndole: yo no pude ir a despedirme de un familiar porque usted me lo prohibía. Cuando digo usted, digo el gobierno. Las decisiones del gobierno de Alberto Fernández prohibían hacer eso. Entonces, obviamente, esto lo expone al presidente de la República a una situación crecientemente compleja, porque además le quita cualquier argumento de defensa. Y por eso se enoja, o aparece tembloroso, o casi simula un estado de emoción cuando se le reprocha esto. Como así también a algunos de los que fueron a tener esas reuniones privadas, no reuniones de trabajo. Ya había ocurrido esto. Ustedes recuerdan aquella reunión social con los Moyanos, con parte del clan Moyano, con el presidente de la República, recibiéndolo para comer un asado, para departir durante horas, cuando a nadie le estaba permitido. O lo que ha pasado en el entorno de la primera dama, Fabiola Yáñez, que ha tenido la posibilidad de convocar a Olivos a peluqueros, manicuras y demás personas, cuando otros colegas de estas personas no podían trabajar. Entonces, este es el concepto que quiero remarcar, ¿no es cierto? Esta actitud de privilegio del presidente de la República y de su entorno en un contexto de mucho sufrimiento para la gente. No es un tema enunciativo, es un tema vivencial. El reproche de la gente es: yo sufrí, digamos, yo pené por respetar esta norma y usted no. Esto es un primer punto sobre el cual inclusive
se expresó Cristina Fernández de Kirchner. Usted sabe que Cristina Fernández de Kirchner está crecientemente disgustada con esta actitud del presidente de la República, pero crecientemente disgustada, con todo además lo que es parte de la vida social del doctor Alberto Fernández, ¿no? Por eso Cristina el otro día posteó, en su reunión del jueves, dijo, bueno, finalmente, después de casi un año y medio, aquí tengo mi primera reunión en el Patria, marcando esa diferencia con Alberto Fernández y enviándole en ese mensaje un verdadero torpedo. Este es un punto. Pero por supuesto, estamos en campaña electoral y en este contexto el objetivo del gobierno es sacar este asunto de la agenda política. No porque los que son fanáticos del gobierno dejen de votarlo. Es decir, los que son fanáticos del gobierno lo van a votar pase lo que pasare, ¿no? Siempre marco, en la década del 50 había una famosa frase que decía, aunque sea un ladrón, lo votamos a Perón. Y acá es lo mismo. Aunque cometan los deslices, el abuso de poder, el privilegio, el núcleo duro del kirchnerismo va a seguir votando a Alberto Fernández, a Cristina y demás. El problema para el gobierno lo representa el sector de los independientes, ese sector del 20-25% que hoy está crecientemente crítico de esta situación y sin el cual el gobierno, como tampoco la oposición, pueden aspirar a ganar las elecciones. Anhelante entonces, desesperado por sacar eso de encima, el gobierno avanzó. ¿Y qué elemento ha tenido para generar una nueva expectativa? Los anuncios de ayer. Si usted analiza los anuncios del nuevo decreto presidencial en relación con la continuidad de la cuarentena, uno lo lee y dice, ¡epa! El gobierno decidió que se terminó la pandemia. Todas las restricciones que venían aplicándose hasta el jueves y que el gobierno defendía a rajatablas, a partir de este decreto enunciativamente no corren más. Después habrá que ver qué pasa en los hechos. Y uno dice, ¿y por qué este cambio de 180 grados del gobierno? ¿Por qué si los varados eran mala palabra, a partir de este próximo de enero, afortunadamente, van a poder volver en mayor cantidad a la República Argentina? Y porque el gobierno está viendo encuestas, decía encuestas que no le son buenas, que a Cristina Fernández de Kirchner le están inquietando mucho. Y entonces la campaña da para todo. Lo que hemos visto ayer es un resultante de esa campaña. Estos cambios del gobierno que trata ahora de ser amigable para un sector de la sociedad al cual criticó duramente. Durante meses el gobierno además criticó a todos los que querían enviar a sus chicos al colegio. A partir de esta próxima semana ya se terminó. Y uno dice, ¿y entonces qué cambió? Las elecciones. Y obviamente es muy interesante apreciar los mensajes publicitarios electorales que vienen del gobierno, ¿no? Bueno, nosotros te vacunamos. Este gobierno que produce vacunas y que genera vacunas. Es decir, los 107.000 muertos por falta de vacuna en el gobierno no existen, ¿no? La cantidad de vacunas que todavía restan llegar para el gobierno es como si no existieran. El gobierno es como si ya hubiera vacunado a todos, ¿no? Este va a ser el mensaje, esta va a ser la actitud de un gobierno que además en este comportamiento típico del kirchnerismo ya ha decidido que de los temas que le preocupan a la gente y que al gobierno no le gustan no se va a hablar. En la campaña se va a hablar de la vacunación, no de la que no existió, porque hay que hablar en la campaña de la vacunación. De Pfizer que no llegó, de las de Sputnik del segundo componente que todavía no llegan. Pero el gobierno va a hablar de eso como si eso no existiera. Kirchnerismo puro, para que entendamos lo que está pasando en relación a lo que representa esto como manejo de la realidad. Porque siempre digo, ¿cuál es el problema de esto?
El problema es que la realidad sigue siendo la que es y no se modifica. En el medio de una campaña en la cual en las primeras 2 semanas lo que ha escaseado son las ideas. Si yo le dijera a usted o le pidiera rescate una idea tanto del arco oficialista como del arco opositor, que sea realmente auspiciosa, que diga, bueno, vamos a discutir algo, no hay ninguna. Absolutamente ninguna. Y este es un problema que sirve para ejemplificarlo muy bien lo que pasó esta semana con Toyota y con lo que pasó hoy en la marcha. Ya el caso es conocido, la empresa automotriz necesitaba cubrir puestos de trabajo, que ustedes imaginan, ¿no es cierto? Trabajar en una empresa automotriz es un trabajo de muy buena calidad y calificado. Y produjeron una búsqueda a la cual respondió mucha gente. Y se encontraron con 2 problemas. Muchos de los que respondían no habían completado el secundario. Y muchos de los que habían completado el secundario no tenían capacidad para comprender, no un texto de matemática, sociología, psicología, historia, geografía, no, un artículo de un diario sobre un hecho de la realidad. Quiero detenerme en esto, porque esto es lo que importa. Todos tenemos muy presente, ¿no?, aquel libro premonitorio del profesor doctor Guillermo Jaime Echeverri, La tragedia educativa, y uno que sacó el año pasado, ¿no es cierto?, que vale la pena leerlo, ¿no? La tragedia continúa. Esto es lo que hoy exhibe la Argentina. Hoy hubo una marcha multitudinaria de organizaciones sociales afines al gobierno. Es decir, no son las organizaciones sociales que no responden al gobierno, son las organizaciones afines al gobierno. Pedían tierra y trabajo, ¿no? Ojo con el tema del pedido de la tierra. Ojo. ¿Qué representa eso? Acceder a una vivienda digna es un derecho. Por supuesto, es una necesidad. Debe darse por los canales que la ley y la Constitución en la Argentina establecen. Pero además estaban diciendo necesitamos trabajo, queremos trabajar. La pregunta es, y esto es descriptivo, ¿cuántos de los que hoy estaban allí, como aquellos que fueron el otro día a la propuesta de trabajo, hoy podrían acceder a trabajos calificados? Si por fruto de un milagro hoy hubiera en la Argentina decenas, se abriesen decenas de miles de puestos de trabajo, ¿cuántos de los que hoy viven en esa situación de falta de trabajo, de pobreza extrema además, podrían acceder a un trabajo? Algunos y muchos sí, otros no. Y esto representa el verdadero drama de la Argentina, del cual no solamente la dirigencia política no habla, sino que lo que es peor no se ocupa. Esto es lo que representa el drama de la Argentina. No drama solamente porque hoy no tienen ese trabajo, sino porque no tienen posibilidades de tenerlo en el futuro, así haya fuentes de trabajo. Esto es lo que hay que discutir en la Argentina. Sobre esto es lo que hay que trabajar en la Argentina por parte de la dirigencia política. Que hasta el momento, más allá de enunciados comunes, salvo honrosas excepciones, a esto no le ha prestado la más mínima atención. Porque si lo hubiera hecho la dirigencia del hoy, que está aquí ya en el poder y en el gobierno desde hace años, seguramente se hubiera encargado de prevenir esto que representa sin duda una tragedia que deja a la Argentina. Y cuando digo deja a la Argentina, deja a argentinos sin futuro.